las normas del arbitraje son para cumplirlas, ¿no? Y se está dejando de cumplir las normas del arbitraje en los terrenos de juego. ¿Quién no se moja? Nadie. Nadie pensaba que este señor tan impresentable, ¿eh? estaría haciendo lo que estaba haciendo con un club. Buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos aquí un vídeo que nos salimos un poco de lo que viene siendo el balón, porque no del verde, porque nos vamos a centrar en una figura que es indispensable en el mundo del fútbol, porque si no, no existirían los partidos de fútbol, y para ello tenemos un defensor de ello a régimen, como es Ilvo Nuriz Azpitarte, que ahora le voy a presentar, pero como siempre me voy con mi compañero aquí en el canal, Dan Luis, que estamos de enhorabuena porque hemos cumplido un año en 11-11. ¿Qué tal, Dan? Muy buenas. Muy buenas, Iker, ¿qué tal? Pues sí, felicidades a ti, felicidades a mí y felicidades a todos los suscriptores de 11 a 11. Ha sido un año en el que hemos podido entrevistar a mucha gente de nuestro fútbol, tanto futbolistas, entrenadores, periodistas, pero había un tema que se nos atragantaba un poquitito por ya sea pues invitados que no podían entrar o porque no encontrábamos el momento. Pero que la verdad que hemos tardado muchísimo en tocar este tema y es el mundo del arbitraje. Un año después, y mira, pues para celebrar el año del canal, un tema muy interesante con un invitado muy, muy, muy especial y en el que en el momento en el que me dijiste que íbamos a grabar con él, pues ya viste mi reacción. Sí, sí. Ahora bueno, de hecho lo digo, le saltó una sonrisa de oreja a oreja. Yo tengo suerte de tener una gran amistad con él porque desde que le conocí siempre me ha tratado muy bien. Y os he dicho su nombre antes, Ilvo Nuriz Azpitarte, exárbitro, colaborador en varios medios de comunicación como experto arbitral y también presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Árbitros del Deporte Español. Ilvon, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? Pues como decíamos ahora mismo en la introducción, el tema del arbitraje era un tema al que nos queríamos ir desde hace varios meses. De hecho, teníamos una entrevista cerrada y por temas, digamos, que no nos correspondían a nosotros, no la pudimos llevar a cabo. Y claro, no te voy a mentir, esta semana tú has sido punto del día por Oh, una cosa concreta ya está. que te quiero preguntar ahora para que nos la aclares, porque yo sé la versión, me la has contado mil veces, de hecho la has dicho públicamente mil veces, pero hay quien ha decidido ensañarse contigo por una declaración que diste el otro día por la noche en un programa sobre que eras accionista de varios clubes aquí en España. Si te parece, antes de irnos un poco con todo, que nos aclares ese tema. Bueno, yo lo voy a aclarar. Yo soy empresario, monté mi primera empresa con 27 años. He llegado a tener imprentas, agencias de publicidad, asesorías, agencias de transporte, agencias de distribución bancaria, y de valijas y todo esto, desde entonces. Entonces los árbitros éramos totalmente amateur, ¿eh? Muchas veces no nos daban ni para los gastos cuando íbamos a arbitrar los partidos, y no estaba prohibido, de que nosotros pudiéramos trabajar con todo el mundo. Yo he trabajado con la federación nos mandaba a recoger, por ejemplo, todas las muestras del doping a los diferentes clubs. Y cuando veían que la empresa era Urizar, pues solían preguntar, ¿de quién es? ¿Es de Urizar? Sí, bueno, pues solían llamar a la agencia de la ciudad o el pueblo correspondiente, y nos encargaban cosas. Pues ya está. Y luego, ¿qué ha pasado? Que en mi último año había empresas perdón, había clubs que también con los que nos pedían trabajo, que las facturas no las pagaban. ¿Y cuál era el motivo? Pues muy sencillo, que yo terminé la temporada 91 en junio y hubo a continuación vino la reconversión en sociedades anónimas deportivas. Y como no me habían pagado y no tenían dinero para pagar o no querían porque lo querían emplear para otras cosas, pues la única solución, y como sabéis vosotros, la obligación de una empresa después de dar el servicio, lo más importante es cobrar las facturas, aunque sea en especies, pues me propusieron algunos árbitros y algunos clubs el pagarme
con acciones. Pues bueno, antes de perder todo, dije yo, pues conforme, pues que me paguen. Y simplemente es eso. Oye, pues me pagaron acciones. Eso no quita nada para el trabajo, que todo el mundo lo teníamos. Todos los árbitros tenían empresa. Yo tenía una empresa de venta de electrodomésticos una, otro tenía empresa constructora que se dedicaba a la construcción, de todas clases. Otros tenían agencias de seguros, todo el mundo teníamos nuestro propio trabajo. ¿M? Más aún, yo en Barcelona, por ejemplo, pues en la esquina, Giuseppe Núñez, el presidente, tenía una empresa que tenía compradas todas las esquinas, casi todas las esquinas de Barcelona, de todas las calles. Y yo, pues, alquilé una por 500 metros, bastante cara, que cobraba bastante bien, y le pagaba fielmente. ¿Qué pasó? Pues que cuando él tenía que arbitrar, le arbitraba. Mira, ahí está el caso que le expulsé a Cruz y a Stoico en el mismo partido, y sin embargo, eso no quitaba para que siguiese trabajando. Eso que anteriormente hasta me había recusado el Barcelona, 5 años antes. Pues como me ha recusado el Madrid, como me ha recusado, entonces se podía recusar el Atlético de Madrid, y a mí nada más me han recusado los equipos grandes, los pequeños nunca. Y eso quiere decir que no saben distinguir lo que es una cosa de otra. Otra cosa diferente es actualmente. Actualmente el árbitro es profesional y se debe exclusivamente a lo que él trabaja. ¿Eh? Y ahora no estaría bien visto. Pero antes, además hay otra cosa, que lo sabía todo el mundo, ¿eh? Lo sabían todos los clubes, lo sabía la federación, lo sabía la liga, bueno, más aún. A mí me vino, cuando yo acabé en el 91, me vino a buscar Baró, que era el presidente del Español y presidente de la liga, para que quería un empresario dentro de la liga y llevaría los temas de designaciones en el Comité Técnico de Árbitros. Y yo le trabajaba todo lo que era la correspondencia, la distribución, la mensajería, la impresión y tal. Y yo he hecho campañas electorales, para presidentes de clubes, lo mismo que he hecho campañas, para partidos políticos cuando ha habido elecciones. Así Mira, que digan lo que quieran, que lo bueno es de ir con la verdad por delante y además, y más aún. He dado muchísimo trabajo a mucha gente relacionada con el fútbol. Urizar, has dicho un nombre bueno, quiero ir ahora a él, pero antes de ir a esa anécdota, te quería preguntar, ¿cómo es estar en el foco mediático? ¿Te gusta estar en las portadas? No, no, yo no, yo no. Lo que sí es verdad es que yo soy un poquitín. Nosotros los vascos, la mayoría no nos callamos las cosas, vamos de frente. Ahí lo tienes a Javi Clemente, que cuando siente algo lo dice, y lo mismo yo. Y me da igual eso. Yo a mí no me gusta salir, pero si me buscan me encuentran, eso desde luego. Urizar, mira, yéndonos a lo que te he dicho ahora de ese nombre y esa anécdota, por cambiar un poco de tema e irnos un poco a tu carrera y que nos cuentes tantos años de carrera profesional. Yo te conocí de una forma un poco peculiar. Estaba hablando un día con Iker de balones de oro, ¿no? Estábamos hablando de balones de oro, intentando Eh, sacar balones de oro antiguos, y mi padre siempre hablaba de un balón de oro que siempre le cayó un poco mal, pero que era muy bueno. Y era Stoichkov, ¿no? Y dijo Iker, anda, pues hablando de aquella anécdota de aquel famoso pisotón, dijo Iker, pues anda, el árbitro al que le metió el pisotón Stoichkov es amigo mío, es compañero mío de trabajo, de curro. Urizar, ¿cómo fue aquello? ¿Lo recuerdas a día de hoy? ¿Cuál? ¿La acción? ¿Lo que pasó en el campo Sí, 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 el o lo pisotón. que o lo que ha pasado después? Porque ahora somos amigos. Ya. Todo, toda esa historia, cómo te pega el pisotón y cómo sois ahora colegas. No, mira, yo soy todavía el árbitro que más Madrid-Barcelona ha pitado. Y eso que yo he terminado mi carrera hace más de 30 años. ¿Mm? ¿Qué quiere decir?
que algo habré tenido yo cuando los clubs querían que les pitase yo. Entonces había, la televisión se veía sobre todo el partido más importante y yo pues he tenido la suerte de que me han considerado como árbitro. He sido muy recto, lo reconozco, muy exigente, pero apoyando siempre al jugador que quería jugar al fútbol. ¿Qué pasa? Que me mandan a un Madrid-Barcelona, el partido de vuelta de la Supercopa, creo que era sí, el de vuelta, o no sé. Y, y Johan Cruyff, que era el entrenador, saca de una defensa de chavales jóvenes. ¿Eh? Pues tenía a los titulares lesionados. Y el Barcelona, el Madrid les iba dominando, le mete el primer gol, y luego en el lateral, al lado de los banquillos, hay una entrada de Chendo a Cristo Stoico. Y este da 28 vueltas. Ya antes, Cruyff se había levantado del banquillo protestando una decisión que yo había tomado, y yo le veía que estaba un poco alterado y tirándome el público de encima. Cuando pasa esta jugada, pues, ¿qué más quería él para montar más el número? Y entonces, además, yo estaba convencido que no le había hecho nada. Tanto es así que Ángel Burr, que era el masajista del Barcelona y de la selección española de fútbol, me dijo, Uri, no ha habido nada. Así, para encima, para apoyar más la decisión que había tomado. Y Johan Cruyff pues me puso a tirarme el público encima y tal. Me acerqué al lado de él y le dije, Johan, tranquilito, si no te voy a tener que amonestar. Haz el favor de sentarte. Me dice, no me da la gana. Digo, toma, pues amonestado. ¿Mm? Y, y le digo, y como sigas así, te voy a tener que echar. Y me dice, tal y como está en el ambiente, bueno, eso no lo haces tú ni loco. Digo, que no, pum, la roja. Digo, a la puñetera calle. ¿Eh? Y entonces me vino me dijo Cristo, estoico, y me viene y se va con la mano a la cara y me dice, tienes mucha cara. Le digo, así, tú también roja, a la calle. ¿Eh? Y entonces le dije yo al delegado, cuidado, que el búlgaro está salido, ¿eh? Cuidado con él, que este es capaz de hacer una tontería. Y quería venir donde mí, le cogían. Pero como estaba cada vez más cerca, pues me clavo los tacos en el empeine del pie. ¿Mm? Y ahí vino. Luego resulta que me viene, ¿cómo se llama? Vaquero, que de la Real Sociedad, que estaba jugando allí, que era el capitán, en el descanso. No jugó aquel partido. ¿Eh? Y me dice, Ilbon, pero joder, ¿qué has hecho? Si me ha dicho Stoico ahora en la caseta que no te ha pisado. Le digo, que no me ha pisado. Dice, que no te ha pisado, que no. Le digo, que no. Ajá, pues muy bien. Pues ya lo verás. Y dice que no. Al día siguiente me llamó y me dice, oye, perdona, hijo de tal, ¿eh? Nos ha encallado a todos, es verdad que te ha pisado y tal y cual. Bueno, pues con todo eso, quedó ahí la cosa. Yo a este señor no la conocía, nos reunieron en Barcelona, perdón, en Madrid, en el Marca, e Infante, que era el presidente del diario Marca, el director general. Yo tenía buena amistad, consiguió que fuera él. Bueno, yo le dije que yo le perdonaba, que no. Le cayeron 6 meses, de sanción. Luego recurrieron. Luego sí, es verdad que hablé yo a favor de él, porque una vez que le conoces como persona, merece la pena. Y tal. Y ahí quedó la cosa hasta que, hace cosa de 5 años. Me llama un periodista de Bilbao, que es búlgaro, que vive en Algorta, y me dice, Ilvan, ¿tendrías algún inconveniente en ir tú y tu mujer a Sofía, que Cristo estoico quiere pedirte perdón públicamente delante de todo el mundo, va a presentar un libro
y va a haber 2000 personas, van a estar todos los presidentes de Bulgaria desde la prehistórica hasta ahora, de club, de deporte, atletas y todo el mundo. Dice, te mandamos los billetes, te vas todo y tal. Dije, bueno, pues no tengo ningún inconveniente. Y así fui. Aparecí allí. La verdad es que estuvo conmigo todos los días y con mi mujer. ¿eh? Y bueno, pues me pidió perdón, me regaló las botas que me habían pisado, que las tenía él, que las tengo yo aquí. Y bueno, pues quedamos así. Le dije que por qué no venía. Yo tengo un equipo, el Urdaibai, entonces en aquella época con 300 y pico entre jugador y jugadoras, y que se venía a dar una charla. Y dijo que sí, y vino. Dio una charla, estuvo con nosotros, estuvo conmigo, estuvo cenando conmigo en mi casa y luego estuvimos por ahí. Y luego ya nos hemos visto muchas veces. Mi mujer es malagueña y entonces resulta que él, que trabajaba en Televisa y su residencia estaba en Miami, como Balón de Oro se dedicaba a Europa, ¿qué ha hecho? ¿Eh? Que le propuso a la compañía tener la residencia en España. Y da la casualidad que se ha ido a vivir a Málaga. Y entonces en Málaga su hija ha dado a luz y ahora dice que es un malagueño más. Entonces nos vemos en verano, nos vemos en Semana Santa y luego, eso sí, en Barcelona le han hecho ahora por los 60 años de él eh, una película y un reportaje y pues me llaman y pues ya sabes, para hablar de este tema. Y nos llevamos muy bien, estamos siempre juntos, charlamos y tal y cual, y bueno, pues ahí estamos, a ver si hacemos un negocio con otra cosa. Y es que a mí lo que más me alucina de Ilbon es la correa que tienes para este tipo de cosas, porque es que no para, ¿eh? A tu edad, la verdad que yo en eso te admiro mucho. Siempre que hablo contigo me río muchísimo por eso. Ya centrándonos un poco más en la actualidad, Ilbon, te quería preguntar yo de cómo estás viendo ahora mismo el arbitraje, porque es que cada fin de semana hay polémica, en todos los medios de comunicación hay debate sobre una jugada u otra. Cada equipo se queja, un día les toca a unos, otro fin de semana a otros. Entonces, tú, un resumen global de cómo estás viendo ahora mismo la actualidad, porque luego nos vamos a centrar en temas concretos que te queremos cuestionar. Yo os voy a decir, el arbitraje hoy en día tiene un presidente que, bueno, creo que cumple con su labor como presidente. Lo que pasa que igual el equipo que tiene a su alrededor es un equipo excesivamente blando. Las normas del arbitraje son para cumplirlas, ¿no? Y se está dejando de cumplir las normas del arbitraje en los terrenos de juego. Se está cambiando de criterio continuamente. Unas veces dice el VAR entra aquí, otras veces el VAR no entra, ¿no? Y si y se está olvidando, sobre todo, que el reglamento de reglas de juego, el 80% es a criterio del árbitro. ¿Mm? Por ejemplo, cuando hay un pisotón después de haber despejado un balón, antiguamente eso era residual. ¿Mm? Y lo único que podías hacer era tomar medidas disciplinarias, pero no, lo que no podías hacer es pitar falta, porque ya había despejado, entonces tomabas medidas disciplinarias. Lo mismo que ocurre con esto, ocurre a la hora de que cuando hay un piscinazo en un área o hay una entrada en un área que igual ni la ha tocado, pero como la decisión del árbitro ha sido pitar penalti, ahora el Comité Técnico de Árbitros, la comisión, le dice a los árbitros que no se metan en el terreno del árbitro principal, cuando eso es ir en contra de la norma establecida en la regla del VAR, que dice que cuando es un error manifiesto, debe de intervenir. Yo os garantizo que seguramente el año que viene lo cambiarán
Y va a seguir, y va a intervenir el del VAR en este sentido. Y otra de las cosas también es que al VAR hay que prepararlo. Lo que no puede ser es inhibirse y los árbitros inhibirse también. ¿M? Porque es muy fácil arbitrar. Arbitra cualquiera, ya me avisará el VAR. No, no, perdona, tú eres el árbitro y tú eres el que tienes que tomar las decisiones. ¿Eh? Aciertes o no aciertes. Luego ya está el VAR para decirte, oye, creo que debes venir a ver esto, ¿eh? Porque igual no es correcto lo que has hecho. Y que sea el árbitro quien decida. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que al haber, si le llaman un partido dos veces el VAR, ¿eh? Sí. El árbitro puede ser sancionado. Bueno, lo de sancionar es un decir, ¿eh? Porque ya ha habido este año que le han llamado varias veces, el- lo han sancionado dos jornadas o tres sin pitar, y da la casualidad que ese árbitro es uno de los dos que más partidos ha pitado en la temporada. Así que eso de las sanciones, eso son encubiertas. Aquí. Y eso que comentas no se sabía, la gente no lo sabía. Recuerdo que creo que fuiste tú el que lo dijiste hace poco y un poco el mundo del fútbol, mucha gente se sorprendió como decir, pero eso pasa, si llaman dos veces al árbitro del VAR le pueden sancionar. Bueno, pues sí, No, eso no, está ahí. más de dos veces. Más de dos veces, Sí. claro, claro. Es que es algo que mucha gente no sabía. Tú personalmente, Ilbon, sí es verdad que ya ese debate se está un poco dejando atrás porque ya todos hemos asumido que el VAR forma parte del fútbol y formará para siempre, pero ¿a favor o en contra del VAR? Bueno, yo te voy a decir que el VAR es un mal necesario. ¿Mm? Hoy en día, con todo lo que se juega en los clubes en dinero, el VAR sí tiene que estar para cuando hay un fuera de juego, cuando hay un error manifiesto, cuando hay una agresión que no ha visto el árbitro, o si ha entrado o no ha entrado el balón por la línea de meta. Pero nada más eso, todo lo demás es interpretación del árbitro. Y luego también hay otra cosa, el VAR se aplica ahora después de un gol, tienes que empezar desde donde se inicia la jugada. Ujú. El otro día lo vimos en el Girona-Barcelona, que a Caudé le hacen falta ahora, porque antes no sería falta, porque había tocado el balón, había despejado, pero si cuando le pisa es después. Sin embargo, ahora, con las nuevas normativas que ha puesto el Comité Técnico de Árbitros, pues lo que tenía que hacer es pitar la falta y anular el gol. ¿Por qué no Sí. lo hacen? Porque aquí no se moja nadie. Aquí, desgraciadamente, los árbitros van a sacar los partidos. Mira, el reglamento dice que nada más puede hablar con el árbitro el capitán. ¿Mm? Bueno, vosotros habéis visto que habla el capitán, Sí, el sí, Solo dos sí. defensa, jornadas, eso el sí. otro y tal. Cuando hay una falta, van todos a por el árbitro. Y el árbitro tiene obligación de sacar tarjetas, no la saca. Al cuarto árbitro nadie tiene que decirle nada. Mira cómo le comen entre todos los entrenadores al cuarto árbitro. Siempre van allí a tal. ¿Qué explicación le va a decir el árbitro? El árbitro le tiene que decir, lo que ha hecho el árbitro es lo que hay que hacer. No le puede decir otra cosa. Y luego vienen los engaños. Aquí no se sancionan los engaños, nada. Y aquí las sanciones que ponen a los jugadores es la mitad de lo que ponen la UEFA y la FIFA. Entonces no existe respeto al colectivo arbitral. Un juez es un juez y el juez lo que tiene que repartir en el campo es justicia y el que no reparta justicia y no sea neutral, lo que tiene que hacer el Comité Técnico de Árbitros es meterlo a la nevera 2 meses o 3 meses para que no pite y si no bajarlo de categoría, pero no se hace. Aquí hay que mantener el puesto. Y todo viene porque cada federación quiere tener cada federación territorial quiere tener como mínimo un árbitro en primera división. Sí, Así que yo. aquí no vamos a buscar dónde está el mejor árbitro. Yo una vez se me ocurrió decir, mira, porque aquí en el norte estábamos, fíjate, en Euskadi estábamos 5 árbitros en primera división. ¿Eh?
Y cuando me dijeron, es que joder, tenéis 5 árbitros en primera división, le digo, mira, esto es como todas las cosas en la vida. ¿Eh? En Andalucía salen toreros y aquí salen árbitros. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Sí, es que yo eso estoy de acuerdo con Ilbon, que me parece que se está renunciando a mucho talento arbitral por esa tendencia que se ha cogido un poco de que ahora mismo cada federación territorial tenga que tener un árbitro en primera división y quizás hay árbitros en segunda división que destacan para estar en primera, que podrían dar el nivel y a la inversa, en primera división hay árbitros que quizás les queda un poco grande la categoría. Ilbon, yo ahora me quiero ir un poco a un tema que sé que tú con esto te sueles poner muy serio, que es sobre la conciencia que hay en la sociedad un poco de todo aquel que le gusta el fútbol del reglamento. Que sé que que a ti te indigna mucho que haya mucha gente que opine sin saber prácticamente ni la mitad del reglamento. Yo posiblemente no lo sepa, Dan tampoco. Esto yo creo que solo lo sabe aquel que se dedica al arbitraje. Entonces, ¿tú qué opinas un poco de esto y qué crees que se debería hacer para que aumente un poco la conciencia en este aspecto? Mira, yo estoy hablando con vosotros, y aquí tengo el reglamento. El reglamento para mí, al que le gusta y al que tiene que hablar de fútbol y tiene que hablar de reglas de juego y analizar las jugadas, tiene que estar al día del reglamento. Los jugadores, el 80% de los jugadores no saben las reglas de juego. No Justo. saben. Saben cuatro, saben porque le han explicado lo que es plancha y tal, pero tú nada más a un jugador de un tackle, de un jugador inglés, cuando se tira a ras de suelo y Sí. va con el talón pegado a ras de la hierba y conecta, y eso no es falta. ¿Mm? A no ser que no vaya a llegar al balón, que no tenga posibilidad de llegar al balón, ¿eh? Pero y los jugadores no saben. Entonces a mí me molesta mucho que gente que no sabe quiera dar lecciones de reglamento de reglas de juego. Es como si yo hablaría de derecho, pues, aunque he estado estudiando, pero no acabé ni nada, no tengo ni puñetera idea. Y eso es lo que pasa. Y que me digan a mí lo que el árbitro, mira, el árbitro en el campo ve más de lo que vosotros os imagináis. Pero también es verdad que muchas veces solamente el hecho de que un jugador se cruce en ese momento por delante tuyo, te ha fastidiado la visión y no ves la falta, ni la mano, ni nada de esto. Y entonces todo el mundo lo ha visto, pero tú, casualidad, tu ángulo visual es ese determinado y no lo has podido ver. Otra cosa totalmente diferente es eh, que tú a un árbitro, yo a un árbitro solamente necesito verles en un campo 20 minutos para saber si hay árbitro o no hay árbitro. ¿No? Si es neutral, no es neutral. A mí, el que se equivoque en un penalti, oye, todos somos humanos y nos equivocamos, pero yo le tengo que ver en su conjunto y yo sé si ese árbitro merece la pena o ese árbitro no merece la pena para estar en esa categoría, subir de categoría. Y luego, cuando, mira, cuando un árbitro marca los tiempos del partido, es eso, es que ese árbitro sabe y encima es listo. Ujú. ¿No? Porque dicen, el fútbol es para listo, perdona, y el arbitraje también. ¿No? Sí, eso es verdad. Sí, 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 eso es así. Eso es cierto. Y Luan, yo muchas veces, mira, hablábamos del VAR antes, ¿no? Yo creo que muchas veces el VAR mete en apuros al propio árbitro que está en el campo, ¿no? Creo que igual desde Madrid y desde una sala, pues obviamente no notas la presión de un estadio con miles y miles de personas y muchas veces es el que pone en problemas al propio árbitro. Y yo creo que el error humano del árbitro en el campo es normal, somos humanos y creo que se puede confundir, evidentemente, como cualquier persona. Pero yo soy crítico en el mundo del arbitraje, especialmente con una cosa, y es algo que suelo hablar mucho también con Iker, no solo los fallos humanos, sino un poco la actitud de algunos árbitros, de ciertos, no todos, porque creo que hay muchos árbitros en primera división y en segunda división muy buenos árbitros. Yo creo, bueno, pues llega el fin de semana, te pones a ver la liga, y yo que la veo con mi padre y con la familia.
familia, siempre decimos, joder, este árbitro es muy bueno, este árbitro, bueno, se puede hablar con él. Pero hay algunos árbitros que no sé, quizás la actitud es un poco, ¿cómo decirlo? Chulesca. Chulesca de prepotencia. Por ejemplo, hemos visto esta semana el caso de Almeida en el Sánchez Pizjuán. ¿Qué opinas tú de este tema, por ejemplo, del tema de Almeida y de si quizás algunos árbitros tendrían que corregir un poco las actitudes? Vamos a ver, yo te voy a contradecir, bajo mi punto de vista. eh, el árbitro no tiene que dar explicaciones a nadie, es un juez, y puede tener un monólogo en un Mm, momento determinado. Pero en el caso de Almeida, el mm, árbitro fue allí, y le dijo porque fue el cuarto quien le dijo, mm, fue allí y le dijo que se marchase. Yo ahora me voy a poner que soy yo, ¿eh? mm, El chico que pitó ese partido en Sevilla, le dijo que se marchase y se dio media vuelta hacia el centro del campo para retirarse. Algo le dijo a Almeida, que tuvo que mm, volver. ¿M? Y le señaló con el dedo. Y le dijo al delegado que lo quitase de allí. No le hizo caso, le empujó al delegado. Hubo otros dos que le cogieron para apartarle. Les empujó a los otros dos. Mira, yo soy el árbitro y estaba ahí la policía y le digo, agentes, venga, porque no se os olvide una cosa. El que manda sobre la policía y sobre todos en un campo de fútbol, desde el momento que lo pisa el recinto, es el árbitro, es el máximo responsable, y a que le deben obediencia las fuerzas de seguridad. ¿M? Y yo le cojo a esos dos y le digo, oiga, deténgame a este señor y lléveselo fuera del recinto. ¿Por qué no lo hizo? Pues por empatía, bueno, pues para que no se descarguen las tintas. ¿eh? Pero sí es verdad que hay árbitros, como tú tienes tu personalidad, yo tengo la mía. mm. Y eso no lo vamos a cambiar. Emilio Guruceta Muro, por el campo, cuando iba arbitrando, parecía que era un chulo. Iba estirado allí, tal y cual. Mm, yo era más normal, pero la gente, los jugadores me tenían como una persona demasiado seria, demasiado recta. Y luego fuera del campo era un tío con ellos cojonudo, como Emilio Guruceta. Cada uno tenemos nuestra personalidad. Y tú has visto que en el Racing, cuando están jugando los jugadores, hay jugadores Mm. ¿eh? que les sale más el yo, Sí, sí, sí. cuando pasa algo, que otros que son más conciliadores, Sí. o que otros son más nobles, más Sí, tal, hombre, hay futbolistas que evidentemente se de pasan. todo. Pues si lo tienes Sí, en Vinicius, ¿eh? sí. Yo te voy a decir una cosa, si viviría en Santiago Bernabéu, este chico no estaba en el Madrid. ¿Mm? No, Le, no, le no, apetecía. Es verdad, es ¿eh? verdad. Es que es así. Don Santiago Bernabéu, la imagen del club lo llevaba por encima de todo. Y te lo digo yo, que cuando yo pitaba partidos internacionales, y he estado por todo el mundo arbitrando partidos internacionales, eh, fíjate, hasta en la Esparta de Moscú. Sí, sí. Yo entraba allí y cuando iba por el pasillo, miro en el pasillo, coño, un cuadro con una foto. Y yo decía, coño, el presidente del Madrid, don Santiago Bernabéu, el que fue. Y me dijo, sí, dice, un ejemplo a seguir. Pero lo tenía el Múnich, el Werder Bremen, el París, el Anderlecht, que entonces el Anderlecht era un equipazo, el Inter. En todos esos clubes, en los pasillos estaba esto, y todos lo tenían con eso. ¿Por qué? Porque era una persona muy recta, pero a la vez era el padre de todos y sobre todo la imagen. Y eso es lo que pasa en los clubes, que hoy en día los jugadores hay muchos que van de divos. Sí. Cuidado, que no quita para que sean grandes jugadores como es Vini y tal. Vini lo que tiene es que limar esas pequeñas cosas que tiene y tal. Mira, me ha gustado mucho una frase que dijo Fábregas el otro día, a cuenta de lo de De Morata. Morata, de Morata, sí. ¿Te acuerdas la frase?
No me acuerdo de la frase textual, pero sí, venía a decir que se preocupase más de jugar al fútbol que de otra cosa. Efectivamente. Claro, te la voy a leer, que la tengo aquí porque además la tengo para decirla, ¿eh? Si no puedes vivir con la provocación, ¿m? Tienes que ir pensando en otra cosa. ¿M? Y es verdad, Es pero, aplicable, sí, sí. pero que no son los jugadores y los árbitros, ¿eh? Tú no sabes lo que es pitar en un campo como en Barcelona, con 100.000 espectadores, ¿eh? Que antes del partido sales, miras las gradas todas vacías, impresiona. Y luego cuando sales al campo, 100.000 espectadores, porque claro, ahora no hay almohadillas. Cuando Es verdad. estaba yo arbitrando había almohadillas. Yo he tenido todo el campo lleno de almohadillas, entero, ¿eh? ¿Mm? Sí, sí. Fíjate, y eso, Digo, es que, Ilvo, yo de este tema siempre lo he dicho, es que nos tenemos que poner muchas veces más en la piel del árbitro, porque es que al final quien está jugando juega contra 11 y contra una afición, pero el árbitro está jugando contra 22, dos banquillos y dos aficiones, entonces siempre está en una posición totalmente menor, entonces en ese aspecto hay que ser bastante más empático en ciertas ocasiones, aunque algún aspecto que ha comentado Dan, yo también no, lo tiene, comparto con tiene, él. tiene razón, Sí, pero sí, sí. pero de lo mismo que vosotros podéis criticarme a mí, yo os voy a criticar a vosotros los periodistas, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Porque yo el lunes pitaba un Madrid-Barcelona o un Barcelona-Madrid, cogía los periódicos de Barcelona y de Madrid y yo digo, coño, pues yo no estaba en este partido, ¿eh? Porque uno me ponían a parir y el otro me Todo lo ponían contrario. por las Claro. nubes, ¿eh? Y Digo, esto no... pero tranquilo porque ya estamos Iker y yo para cambiar el periodismo deportivo actual. Oye, pues me parece estupendo. A ver si es verdad, porque Ojalá. hay programas que los periodistas ya van hasta con la camiseta de los clubs, ¿eh? Sí, 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 la verdad cierto. que sí. Digo, la pregunta que te quería hacer era, siguiendo un poco con la actualidad del arbitraje, que nos queda a mí una otra, Dan, y luego una que nos han hecho los suscriptores para ti. Claro, ahora mismo, ¿cómo ves, del panorama que ves arbitralmente, a quién ves como el mejor árbitro a nivel nacional? No te voy a poner en el compromiso de que me digas internacionalmente, pero a nivel nacional y de los jóvenes el que más te esté destacando. Mira, y yo eh, muy bueno es de Burgos Bengoechea. ¿M? Tiene un pequeño defecto, que es demasiado hablador con los jugadores, demasiado condescendiente, le da palmaditas a todos y tal, y yo esas cosas a mí no me van. ¿Eh? Vosotros, si estáis en casa y cuando veis con la familia, a que dirán los de la familia: "Buah, este es buen árbitro", cuando tiene personalidad y todo. Hoy en día los árbitros, quitando 5 o 6 árbitros, en el campo son demasiado buenos, van a sacar los partidos, pero hace falta tener un poco más de personalidad. Para mí, el mejor árbitro es el murciano, Sánchez Martínez. Sánchez Martínez, para Ujú. mí. ¿Eh? Hay un árbitro que es bueno, pero que tiene muchos altibajos, que es Gil Manzano. ¿M? A mí me gusta mucho Martínez Munuera, el valenciano, serio. Mira, ese no se ríe, ese es muy serio, muy serio. ¿Eh? Parece un hermano gemelo de línea. Sí. Exacto, tiene que muchas veces cuando ha salido del campo le querían pegar al hermano gemelo para que me ve de él. ¿Eh? Eso es la suerte que tiene. Pero, y luego de los jóvenes, bueno. A mí me gusta mucho Galet Azpetea, sí. Azpilicueta. El, de- O el sea, el de que fue del Alavés Sevilla, sí, del otro día. Exacto. Ese me gusta mucho, de promoción de ahora. eh. Ha mejorado mucho Verduras. Sí, García ¿eh? Verdura, sí. Antes, cuando subió, no me gustaba nada, pero ha mejorado mucho. ¿eh? Buen árbitro es Munuera Montero, serio, Urizar, serio. que te gustan todos, Urizar. No, 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 he dicho 5 buenos, y luego me habéis preguntado
quiénes veo yo con ascendencia. Y luego está eh, cada día mejor el Busquets, Es Ferrer, Busquets Ferrer, sí. ese es Busquets muy bueno. Ferrer, Ese me gusta que hasta a tal. mí. Aunque se está maleando últimamente y está Yo entrando. yo ese te lo dije, que ese era muy bueno. Y me dijiste, Sí, va mejorando, pero vale, ahora sí, pega un bajón. pero ahora se ha hecho torero. ¿Mm? Ya. Y si habéis visto el Oviedo Atleti, hubo dos penaltis, uno en cada área, Sí, ¿eh? Que hay que ser valiente y hay que pitar. Porque, mira, ¿sabes cómo se acaba todo esto? Si durante 10 partidos todos los agarrones, todos, se se pitan. pitan. Mm. Y ya verás cómo ya no hay. Pero es que ahora, si parece un circo, cada vez que hay un córner, yo no sé si decir, oye, mira, mejor que no haya un córner. Sí. ¿Eh? Se lo Porque pone van. muy difícil en los propios jugadores a los árbitros. Claro, pero ¿por qué? Porque no ha habido un mando, que le haya dicho a los árbitros, oye, el agarrón descarado que haya dentro del área al punto de penalti. ¿Mm? Eh, Oye, pero hoy en día, y te agarran en el centro del campo y les importan dos pepinos. Claro, como no va hacia la portería contraria, no es un avance prometedor, ¿eh? No te pueden sacar tarjeta con la nueva norma, que, bueno, no son nuevas normas, son las que pone cada federación y comité técnico de cada nación, ¿eh? Porque yo te puedo decir que los árbitros de aquí, pitando en el extranjero, son muy buenos. ¿Mm? Bueno, y también hay otra cosa. Es que cuando nosotros pitábamos en el extranjero, para cuando me quería conocer el equipo, porque ya no lo iba a pitar igual en un año o 2 años, como para cuando me quería conocer ya se había acabado el partido. Así que, eh, mira, ¿habéis visto el otro día el partido ayer, el de Benfica? Sí. sí, No se puede salir un árbitro internacional a pasearse como salió, y evitar expulsiones y todo, porque hubo una agresión sí. clarísima, y hubo una segunda tarjeta a Vini que tenía que habérsela sacado. ¿Eh? Clarísima, ¿eh? Pero hoy en día pues intentan compensar una cosa con otra y eso no es arbitrar. Y bueno, ya para acabar nuestras preguntas, antes de ir con la pregunta de un seguidor, quería preguntarte, a ver si sabrías decirnos así bueno, en algo cortito, uno o dos estadios en los que cuando arbitrabas decías, joder, toca ir a este campo otra vez, que no me gusta nada ir a arbitrar a este campo. ¿Sabrías decirlo? Sí, a Valencia, uno. eh, mm, yo he pitado 30 veces al Betis en el Villamarín. ¿Eh? Nunca me ha ganado el Betis en el Villamarín. Joder. ¿Cero de Y 30? sí, 29, perdón, veces. Y sin embargo, conmigo no perdía afuera. ¿Mm? ¿Mm? Y yo, Ese y dato que has yo, dicho es brutal, ¿eh? y siempre salía por el túnel de la señora. Había un túnel donde estaba la casa de una señora que cuidaba aquello y tal, siempre por ahí. Y me saludaba y dice, uy, te echaba en falta. Y sin embargo, conmigo fuera, pues era un campo, pues que no, fíjate, hubo una vez que pité un penalti en el último minuto al final del Betis, y bueno, pues con tan mala suerte que lo fallaron también, cuando Joder. Y iban no en empate a ganaron. cero. Y no ganaron. Y es que, como me decían, es que tenemos mala suerte y sin embargo tenemos buena suerte fuera. Ese campo, y luego duro también el campo del Sevilla. ¿Mm? Seguro, sí, sí. El campo de Sevilla era muy duro, el campo del Valencia, y luego también era duro, el campo del Córdoba, entonces. ¿Mm? Ujú. Y luego, no sé, os voy a decir una cosa. El fútbol en el norte era más noble y más viril, y el del sur era más de picardía y otras cosas, y más técnico, claro. Mm. ¿Mm? Claro, Y y ahí yo, se por te ejemplo, hacían. yo he pitado en Santander muchos partidos, y la gente de Santander pues era muy apasionada con el Racing. ¿Eh?
pero sin embargo, cuando acababa el partido se acababa todo. Sin Mm. embargo, por ahí, por el sur, pues no es así. Otro de los campos Qué malos, sonrisa la salida Dan, ¿eh? ¿eh? La salida Dan una sonrisa, claro. Cuando hablas bien del Hombre, Racing, Pues este mira, señor hombre. es feliz. os voy a contar una anécdota que yo tenía una quiniela. Era el último partido, Racing Atlético de Madrid. Bueno, una cosa, no estabas en activo por si acaso. Sí, sí, estaba en activo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que no podía hacer quinielas? Ah, es que no se puede hacer Imagino que nada. sí, pero no sé, como ¿Eh? ahora coge todo el mundo todo con pinzas. Bueno, pues que la coja, pues esto, y faltando en el descanso, me dice el juez de línea, porque lo hacíamos entre los tres, Mm. me dice el juez de línea, joder, tenemos 13. Dice, nada más falta el nuestro. Mm, mm. Joder, qué bueno. Eh, y ¿sabes a qué lo tenía puesto? ¿A qué? Al 1-2. ¿Que perdí el Racing? Yo había puesto que ganaba el Racing Ah, o que ganaba el Atlético de Madrid. ¿Eh? ah. ¿Sabes cómo acabó? En ¿Cómo? empate. Y Oh. hubo Le está viendo venir. y hubo un penalti que luego cuando lo vi al día siguiente clarísimo contra el Atlético de Madrid, que a mí no me pareció, ¿no? Tal. Pues si el de 14 cobró 15 millones de pesetas y nosotros cobramos, me parece que fueron 4 millones de pesetas porque teníamos una X. ¿Lo ves? Oh. Pues eso son anécdotas y cosas que Sí. pasan y qué. Pues fíjate, podía decir yo, "Joder, pues va a ganar uno de los". No, si tú estás en el campo y tienes que arbitrar, tienes que hacer lo que debes de hacer. Mm. Y cuando estás en tu trabajo, pero son cosas que la gente no se da cuenta, ¿eh? Mira, yo pongo las manos en el fuego, ¿eh? Por los árbitros, por todos. Bueno, una oveja negra nos puede salir en todos los sitios, ¿eh? Pero los árbitros son honrados. Otra cosa es que me digas, son más malos, menos malos, eh, eh, no tienen personalidad, unos tienen más personalidad que otras, y otros, pues les puede más la presión que a unos que a otros, pero como todas las facetas en la vida. ¿Eh? Ujú. Y lo que hay que hacer es buscar al mejor árbitro donde mejor esté, donde Ujú. esté, en cualquier sitio. Claro, claro que sí, eso es así, porque has puesto un ejemplo de que podías estar tú totalmente condicionado y al final ni lo uno ni lo otro y arbitraste sin pensar en ello. Y la pregunta que nos dejan Ah, bueno, aquí, mira, dime. me acuerdo que el masajista, porque antes nos daban masaje, y Mm. había un señor que siempre iba antes, ya sabes, como un poquitín así, y estábamos calentando y viene y dice al masajista, oye, ¿vas a ir a donde el árbitro? Sí, dice, pues dale masaje en las piernas, para que corra mucho y en otro sitio para que sea valiente, le digo. Así que Eh, te puedes imaginar el ambiente que había en los partidos, Pues antes y sí, sí, después. me ¿No? lo imagino. Digo, la pregunta que nos deja aquí un suscriptor, nos pone Juan Martínez en nuestro Instagram, que siempre nos deja aquí preguntas y se lo grande, agradecemos Juan. muchísimo. Es una pregunta que Dan y yo, la verdad que no te queríamos hacer, porque aquí siempre tratamos de excluir un poco la polémica, pero cuando hablamos de los árbitros es un tema que en los últimos años siempre aparece. Te lo voy a pedir muy resumidamente porque esto da para hablar largo y tendido. Primero, si era, bueno, él nos pone, si eras consciente de lo que ocurrió en la era Negreira. ¿Y qué opinión te deja un poco esto? Un poco resumidamente en un par de minutos, Silva. Yo tengo que decir que el señor Enrique Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y yo también era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Yo era por la Liga del Fútbol Profesional, ¿eh? Y yo y Victoriano hacíamos todos los nombramientos, las clasificaciones y todo. Él, como vicepresidente, quiso ser el que llevase todas las relaciones con los comités territoriales, ¿eh? El que quería ser él el que diría quiénes eran los que ascendían de lo que habíamos decidido nosotros, que ascendían o descendían, y era el portavoz nuestro ante los comités territoriales. Era esa la labor. Nadie pensaba
que este señor tan impresentable, ¿m?, estaría haciendo lo que estaba haciendo con un club. ¿M? Y ese tema, te puedo decir que es un tema exclusivo entre el Barcelona y el señor Enrique Negreira. Ellos sabrán qué era lo que hacían, porque si has visto las últimas declaraciones, no hay en las manifestaciones de Luis Enrique y Valverde ningún atisbo de que hayan visto ni un solo informe de esos. ¿Eh? Ujú. Ya te digo, y nos ha tenido engañado a toda la organización arbitral. Y más aún, yo te puedo decir que ni un árbitro, a ningún árbitro lo ha podido tocar este señor. ¿Eh? Ujú. Pues. Otra cosa eh, que, que como a mí y como a muchos nos han comprado por detrás sin saberlo nosotros, ¿eh? Ujú. Oye, yo me he enterado que en un partido hubo uno que dijo, yo le conozco al árbitro y tal, y por tanto dinero, tal. Y luego resulta que no fue así y con el tiempo un directivo me dijo, oye, ¿es verdad esto que me dijo este y tal? Digo, que va. Dice, "Buf, pues fíjate, pues hay gente que te compra por detrás y no te enteras. Ujú. ¿Mm? Pues esto es así, la verdad que es un poco el lado negativo del fútbol, pero bueno. Ilvon, la verdad que te agradecemos muchísimo este ratito que has tenido aquí por el canal. Nos ha dado para hablar largo y tendido un poco Pues de ya la situación actual del sa- arbitraje, tus anécdotas. sabéis lo que tenéis que hacer, apuntarme en el canal. No, no, Joder, eso joder. sin duda. No, no, este vídeo va a ser el vídeo más largo del canal, ya te lo aseguro de primeras, y espero que a la gente le guste y que le deje más comentarios para Y que Ilvon se pase próximamente. sí, y de los más interesantes también en todo el año También. que Ujú. llevamos. Un tema que queríamos tocar y que hemos tocado de lo lindo y así a gusto, la verdad. Pues la verdad que lo ha dicho Ilvo, cuando quiera, cada vez que haya polémica arbitral, vídeo con Urizar, seguro. Vale, mientras que el cuerpo aguante lo que haga falta. No, no, eso es así. Pues nada, aquí habéis tenido el vídeo, como decimos en todos los vídeos. Bueno, de hecho lo hemos dicho en el comienzo. Os agradecemos a todos este año que habéis estado ahí. Suscribiros, darle a like, activar la campanita y estar atentos a nuestras redes sociales para todo el contenido que hacemos. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado de la pantalla y próximamente tenemos vídeos muy interesantes preparados. Hasta la próxima.